Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Betzayit Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Para mí es un placer, una bendición poder compartir con ustedes una porción de la Torá, una porción de la Biblia, de la palabra del Señor. Nos recordamos que la Torá la estudiamos en 54 porciones anuales y cada semana en Shabbat, en el día de reposo, estudiamos una parashat, una porción. Y la porción que corresponde para esta semana se llama la porción Pinhas. Y Pinhas es uno de los personajes que estamos viendo en este libro. Y estamos en el cuarto libro de la Torá, en el cuarto libro del Pentateuco o del Humash. Se llama el libro de Números. Y en hebreo se llama Bemidbar, que significa en el desierto. Y ahorita estamos hablando un poco de ambas cosas, tanto de en el desierto como de los números. Es una parashat que habla de ese encuentro que tuvo el pueblo de Israel en Sittim cuando estaban acampando. Y vamos entonces a profundizar un poco qué fue lo que pasó cuando ellos estaban acampando en el desierto y qué tiene que ver con los números. Entonces vamos a recordarnos que hoy vamos a estar haciendo un breve resumen de la porción de hoy y vamos a estar compartiendo un link para que ustedes puedan profundizar con nosotros en esta porción tan hermosa que nos regala nuestro Creador. Vamos entonces a hablar del resumen de esta porción. En esta porción de Pinhas vamos a estar estudiando desde Números o Bemidbar, capítulo 25, verso o versículo 10, hasta el capítulo 30, verso o versículo 1. En el capítulo 25 nos recordamos el episodio en el que nos quedamos en la porción de la semana pasada. El pueblo de Israel está acampando en el desierto y está a punto de entrar a la tierra prometida. Y ahí es cuando los enemigos de Israel, la tierra de Moab y Midian, quieren hacer caer a nuestro pueblo y utilizan una técnica por medio de las mujeres de Midian. Ellas seducieron a los varones de nuestro pueblo y ellos fueron incitados en caer en obras de idolatría. Las mujeres desafortunadamente inducieron a los varones de nuestro pueblo a que adoraran al dios de Midian. Y ahí es cuando el nieto de Aarón, Pinhas o Finés en español, sintió coraje de ver cuando uno de los jefes de la tribu de Israel estaba llevando a su tienda a la hija de un príncipe de Midian. Y esto fue un acto de rebeldía por parte de este jefe de Israel al llevar a una mujer midianita después de que Moisés en la parashá, en la porción anterior, en la porción de la semana pasada, había dado órdenes a su pueblo de que no podía pasar, de que no podía suceder el acto de idolatría por medio de la seducción o por medio de estas mujeres que estaban induciendo a los varones de nuestro pueblo a pecar, adorando a un dios pagano. Entonces Pinhas se llenó de valentía, se llenó de coraje, se llenó de celo de la palabra del Señor y tomó la acción en sus manos, tomó la justicia en sus manos y entró a la tienda donde estaba este israelita con esta mujer midianita y le quitó la vida a ambos cuando estaban en pleno acto sexual. De esa manera el Señor se agradó con este acto de justicia y detuvo la plaga que estaba ocurriendo en ese momento como obra de consecuencia, como obra de castigo a los varones del pueblo de Israel, al pueblo de Israel, por haber caído en actos de idolatría. Murieron 24,000 personas en esta plaga. Y qué bonito que el Señor premió a Pinhas con un pacto eterno de paz y con un pacto eterno de sacerdocio a través de sus generaciones. Un pacto que solamente había ocurrido con su abuelo Aarón. Y el Señor lo renovó, lo estableció
con el nieto de Aarón, con Pinjas, para que a través de Pinjas y su descendencia el Señor también pudiese regocijarse con esos siervos que le fueron fiel, como Pinjas, como ese varón que tomó la justicia en sus manos. Eso nos lleva al capítulo 26. Nos recordamos que el Señor le da la instrucción a Moisés de que hiciera un conteo, de que hiciera un censo de nuestro pueblo. Y ahí es cuando Moisés hace el conteo de las 12 tribus de Israel y de los levitas. Y estas 12 tribus dieron un total de 601.730 varones de más de 20 años y 23.000 levitas. Y el Señor quiso que los varones, las personas de nuestro pueblo fueran contados para Él poder determinar la porción de los territorios que iban a ser asignados de la tierra prometida, que ya iban a estar próximos a conquistar. Entonces así Moisés iba a saber cómo distribuir esos terrenos o cómo Moisés iba a poder dar esa indicación a su sucesor. En el capítulo 27 hay un par de hechos bien particulares. El primero es que hay un par de mujeres, hijas de un varón de nuestro pueblo, que se acercan a Moisés a hacerle una pregunta, a compartirle una inquietud. Y le dicen: Moisés, nuestro padre, no tuvo hijos varones. Nosotras no vamos a recibir ninguna herencia de nuestro padre. Entonces, no nos parece justo. Y a Moisés le pareció una buena inquietud, una inquietud válida, y él la compartió con el Señor. Y el Señor le respondió a Moisés: Moisés, la herencia de este varón va a ser compartida con ellas. Y el Señor entonces dejó la instrucción de cómo iba a ser compartida la herencia a una persona o a una familia en caso de que no hubiese una descendencia de hijos varones. Y otro hecho bien particular en este capítulo 27 es cuando el Señor le recalca a Moisés que él iba a ver la tierra prometida desde un monte, de que él no iba a tener esa bendición de poder llevar a su pueblo y atravesar el río Jordán y llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, fruto de la desobediencia en la que Moisés y Aarón sucumbieron cuando tuvieron una instrucción y no la siguieron al pie de la letra como el Señor la había mandado. Entonces Moisés le dice al Señor: bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Necesito que me ayudes a nombrar a un líder, a un varón de Israel para que pueda llevar a nuestro pueblo, para que no estén como ovejas descarriadas, sino que tengan un pastor. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: Moisés, esa persona va a ser Yehoshua, va a ser Josué, el hijo de Nun. Y esta va a ser la persona escogida para llevar a mi pueblo a la tierra prometida. En el capítulo 28, el Señor le da instrucción a su pueblo acerca de ofrendas adicionales para los tiempos señalados que habían sido dados en Levítico 23, los Moedim, estas fiestas bíblicas, las fiestas del Señor. Y entonces en el capítulo 28 él recalca estas ofrendas y estas instrucciones para estas ofrendas. Estaba la ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de Rosh Hodesh, el principio o la cabeza del mes, la ofrenda de Pesaj, de Pascua, y la ofrenda de Shavuot, la ofrenda de la fiesta de las semanas. Y eso nos lleva entonces al capítulo 29. En el capítulo 29 está la ofrenda de Rosh Hashanah o la celebración de Yom Teruah, donde se celebra el comienzo del año o la fiesta de las trompetas. Está Yom Kippur, el día de la expiación o del perdón, y Sukkot, en la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. El Señor en estos dos capítulos 28 y 29 está recalcando ofrendas e instrucciones para estas ofrendas. Y de esa manera entonces nosotros podemos concluir con el último versículo que tiene esta
parashá, de esta porción que es en el capítulo 30, el versículo 1, que es cuando dice que el Señor dio estas instrucciones. Así termina esta parashá. Y es muy importante porque todo lo que está pasando en esta porción nos lleva a la justicia. Y la justicia es cuando nosotros seguimos la palabra del Señor, cuando somos justos, cuando somos obedientes. Y por eso el Señor nos dejó todo eso escrito, el manual para saber cómo comportarnos, cómo tener una relación con Él, cómo tener una relación con nuestro prójimo, con nuestro pueblo, cómo tener una relación con la tierra, con nuestro entorno, con los animales. Todo esto nos lleva a ser justos cuando seguimos estas instrucciones. Nos recordamos que no somos salvos por obras o por seguir estas instrucciones. Somos salvos por fe y por la gracia y benevolencia del Señor. Pero ya cuando somos salvos, demostramos ese amor, esa obediencia, haciendo obras de justicia, haciendo obras de acuerdo a sus instrucciones. Por eso entonces vamos a seguir profundizando en nuestra parashat, en nuestro video, un poco más a profundidad, un poco más a detalle de estas instrucciones y de cómo el pueblo de Israel recibe bendición cuando nosotros seguimos estas instrucciones. Acompáñennos en este video, en esta semana, y que podamos tener entonces un día bendecido. Shalom.